qué? Si acá lo tenemos todo o lo vamos a tener todo. Hoy en día no hay cabida para países así, porque directa o indirectamente nos vinculamos con el mundo externo, sea como países proveedores o sea como países compradores, demandantes de productos, sobre todo que, no que necesitamos, pero que no fabricamos esos productos. Entonces, si yo como país quiero adoptar una política comercial proteccionista, voy a establecer reguladores como mecanismos arancelarios. Voy a fijar aranceles altos, elevados, para encarecer el costo de la importación. Y de esa manera mi producción nacional no tenga competidores y se desarrolle sola. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, la historia nos grafica que países que han seguido ese modelo finalmente han fracasado, han fracasado. Por el contrario, si soy un país digamos, represento un gobierno que ha llegado, que está dirigiendo un país, el cual adopta una política contraria a la proteccionista, es decir, adopta una política liberal de apertura, de competencia entre producto nacional y producto extranjero. Sí. Entre producto nacional y producto extranjero. Entonces, estamos hablando de una política comercial, pues, de libre mercado, de competencia, una política comercial, pues, de apertura, capitalista, liberal, como quieran llamarle, según la cual los aranceles se reducen drásticamente y las medidas no arancelarias o pararancelarias se eliminan, entendiéndose por estas trámites, documentos, permisos, licencias que se tienen que conseguir para importar. Si no lo haces, pues simplemente no puedes importar. Este esquema, basado en trámites, permisos, etcétera, se elimina. No se condice con una política liberal. En la política liberal se eliminan, se simplifican los trámites, los procedimientos para que importar sea rápido y sea fácil. Y los aranceles también se reducen drásticamente, de modo tal que ingresen los productos extranjeros y compita con los productos nacionales. Ese es otro escenario, ¿no? Ese es otro escenario. Entonces, cuando hablamos de política comercial, es cómo este país se relaciona con el mundo externo, cómo se relaciona con otros países, de qué manera, cómo es su política en cuanto a aranceles y en cuanto a otros mecanismos que regulan las importaciones. Y ahí tenemos una política comercial proteccionista, una política comercial pues de apertura, de competencia, liberal. Puede que haya un término medio también, puede ser, ¿no? Puede ser también. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de política comercial o cuáles son esos mecanismos reguladores del comercio internacional? Pues ahí tenemos varios. Miren, ustedes en la diapositiva pueden ver los aranceles, las cuotas, las licencias previas, los derechos antidumping, salvaguardia, derechos específicos. Entonces, los países adoptan estos mecanismos para fijar su política comercial. Perú, por ejemplo, desde el año 91 tiene una política comercial liberal. Hasta el año 91, hasta marzo del 91, importar era toda una odisea. Solo lo podían hacer empresas privilegiadas, que tenían un nicho de mercado a quienes podían vender los productos extranjeros, los productos importados. ¿Sí? Entonces, había que pagar aranceles elevados y sobretasa y otra sobretasa y otra sobretasa. Y además, licencias previas de importación, permisos para importar, certificados de no competencia y una serie de trámites cuyo costo y tiempo demandaba pues mucho esfuerzo. ¿Entienden? Hasta el año 91. Y el 91 en marzo se da el cambio radical. Se aprueba el decreto supremo 033-91 EF por el cual se reducen los aranceles a 3 niveles. Habían como 30 tasas y se redujeron a 15, 25 y 50% de arancel ad valorem. Y luego se aprueba el decreto supremo 060-91 EF, según el cual las barreras no arancelarias, trámites, permisos, licencias, facturas consulares,
dictámenes de no competencia, se eliminaron, se eliminaron. Y es que no bastaba reducir los aranceles, había que eliminar las trabas burocráticas y administrativas también. Por eso se dieron estos dos dispositivos. Pero como estas eran normas, decretos supremos, lo que se temía era que llegara otro gobierno y simplemente aprobaba un nuevo decreto supremo derogando los, los decretos supremos anteriores. Entonces, pues toda esa reforma que se pretendía hacer iba a terminar en el tacho. Y es por eso que en septiembre de ese mismo año, 91, se aprueba el decreto legislativo 668, Ley de Comercio Exterior. 91, 2001, 2011, 2021, 34 años ya tiene esa norma. Y yo recuerdo claramente esa norma que marcó un hito histórico en nuestro país en cuanto a su comercio exterior. Yo empezaba a dictar clases el 90 bajo un esquema proteccionista y el cambio que se dio en el 91 con estos dispositivos, dos decretos supremos y el decreto legislativo 668, Ley Marco del Comercio Exterior, lo cambió todo. A partir de ahí empieza una política comercial liberal en nuestro país. Y ahí están los resultados. Mal que bien, ahí estamos. 22 TLCs, exportaciones 75.000 millones de dólares, con una proyección al 2030 de más de 100.000 millones de dólares y una serie de proyecciones favorables para nuestra economía en general y en particular para nuestro comercio exterior. Y eso es muy importante porque en la medida que se siga adoptando esta política comercial liberal, pues las empresas van a poder cada vez más internacionalizar sus actividades. ¿Ok? Yo recuerdo muy bien que con este cambio de política comercial, muchas industrias, muchas empresas apostadas ahí en la Avenida Argentina, Avenida, eh, ¿cómo se llama? Claro, la Argentina, la colonial, ¿no? Que eran industrias nacionales, quebraron porque al bajarse los aranceles y eliminarse las protecciones plasmadas en estos mecanismos no reguladores, pues ingresaban fácilmente los productos extranjeros. Ya ves. Y eso pues perjudicaba a la producción nacional y muchas quebraron porque no sabían competir, porque siempre estuvieron pues bajo la protección del Estado a través de estos mecanismos arancelarios y no arancelarios que los protegían. ¿Ok? Bueno, fui testigo de eso y fui testigo de los cambios normativos que han habido pues en nuestro país, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? No, ya saben, entonces, cuando hablamos de mecanismos reguladores del comercio exterior, son los instrumentos, son las herramientas, son las normas que utiliza un país para regular precisamente su comercio exterior. Quiero más intercambio comercial con el mundo, entonces adopto una política comercial liberal. Bajo los aranceles, elimino las trabas. Quiero una política comercial basada en la protección de la industria nacional, voy a poner barreras al comercio. ¿Qué barreras? Aranceles y barreras no arancelarias o pararancelarias. Todo este capítulo, jóvenes, a propósito, está desarrollado en el capítulo 7 del libro Negocios Internacionales 1 y está en Internet, pues todo eso está en Internet, todos estos mecanismos reguladores. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primer grupo. O sea, hay dos grandes grupos de mecanismos reguladores. Hay dos grandes grupos de instrumentos, de herramientas que forman parte de la política comercial de un país. El primer grupo es los mecanismos arancelarios. Y en este primer grupo solo encontramos un instrumento. ¿Cuál es? El arancel de aduanas. Bueno, ya todos los que están en esta maestría estudiando este curso saben, tienen una idea de lo que es el arancel de aduanas. Es un impuesto, es un tributo que se expresa en un porcentaje, una tasa, una alícuota que grava teóricamente tanto las operaciones de importación como de exportación. Grava, repito, teóricamente las operaciones de importación hacia el país o de exportación del país hacia afuera. ¿Ya? Teóricamente es así, pero en la práctica ya sabemos que el arancel se aplica únicamente a las importaciones, no se aplica a las exportaciones, porque si un gobierno aplicara aranceles a las exportaciones,
aplicara un impuesto, este porcentaje a las exportaciones, por ejemplo, al valor FOB de las exportaciones, pues eso conllevaría a que los costos de exportación para las empresas se incrementarían y como consecuencia de ello se incrementarían también los precios de las mercancías de exportación y estas mercancías dejarían de ser competitivas y afuera nadie nos compraría. ¿Me entienden? Entonces, el arancel es eso, un impuesto de aduana que en teoría se aplica a import y a export, pero en la práctica se aplica a importaciones. Recuérdese que la importación es el ingreso legal de productos extranjeros hacia el mercado nacional. ¿Ok? Entonces, el arancel de aduanas puede tomar dos formas. Dos formas. El ad valorem, que es un término en latín que significa sobre el valor, sobre el valor. Entonces, este ad valorem se expresa en un porcentaje, una tasa, ¿no? Y se aplica sobre el valor de la mercancía importada, sobre el valor de la mercancía importada, es decir, sobre el precio de la mercancía importada. Pero ¿cuál valor? ¿Cuál es el valor de esa mercancía sobre la cual se aplica este arancel? En el Perú es el valor CIF, el valor CIF o el valor CIP, CIF o CIP, si es aéreo, CIF si es marítimo. Entonces ya sabemos qué es el valor CIF, ¿no? En una importación. Es el valor de la mercancía puesta en el puerto Callao y que incluye el valor FOB en origen más el flete de origen a destino y el seguro de origen a destino. La suma de estas tres variables da como resultado el valor CIF de la importación. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿no? 11% tasa que se aplica sobre un valor CIF de $14,500. Ahí está claro, ¿no? Ahora, yo como importador no necesariamente voy a importar en CIF o en CIP. Nadie me puede obligar a importar en CIF o en CIP en lo absoluto. Si yo deseo, yo puedo importar en Xwork. Si yo deseo, yo puedo importar, por ejemplo, en FOB. Por eso es importante, jóvenes, es importante que si queremos importar, pues le digamos a nuestro proveedor, por favor, cotízame en CIF en forma desagregada, el FOB tanto, el flete tanto y el seguro tanto. ¿Por qué normalmente el importador le pide cotízame en forma desglosada estos tres valores? De modo tal que la suma de valor CIF. ¿Por qué? Porque eso le permitiría al comprador, al importador, comparar. Por ejemplo, el flete desde China hasta Callao. ¿Dónde, o sea, si tú me vas a cotizar en CIF, tú como vendedor vas a pagar el flete? Por eso, dime, ¿cuánto te costaría el flete a ti? Me costaría $3,000 el contenedor de 20 pies desde Shanghái hasta Callao, contratado allá en origen, en China. Y como me está cotizando en CIF, pues él ha ido a una compañía de seguros en su país y ha pedido, cotíceme, señor, una póliza de seguro all risk, contra todo riesgo, cotíceme desde, desde Shanghái hasta Callao. Y ahí la prima es de $300, por ejemplo. Entonces, si eso fuera así, ok, yo recibo la cotización y yo voy a comparar. Valor FOB, 50,000, ok, me parece bien, razonable. Sí, tengo otros proveedores de otras zonas alrededor de China que me están cotizando a 52, a 53. Por lo tanto, la cotización de ese proveedor de China es la más conveniente, ¿no? Para mis intereses. Flete, Shanghái, Callao, $3,000. Y yo cotizo con una naviera, con un agente general aquí en el Perú, y me va a cobrar pues $2,500 de repente, ¿no? 2,500. Y el seguro, pregunto, ¿no? A ver, $300, Shanghái, Callao. Pregunto aquí a Mafre, a la positiva, y me cobran $220. Más barato es el seguro aquí en el Perú.
En ese caso, tendría que pedirle a mi proveedor que me cotice ya no en FOB, perdón, ya no en CIF, sino cotízame en FOB. Solamente quiero que me cotices en FOB, de modo tal que flete y seguro lo contrato por mi cuenta. Tranquilo nomás, cotízame en FOB y flete y seguro lo contrato por mi cuenta. ¿Por qué? Porque es más barato, pues, este servicio aquí en el Perú, aquí en destino. Entonces, si yo importo en FOB, la norma dice, la base imponible en el Perú es el valor CIF. ¿Qué debo hacer entonces? Completar, pues, completar el valor CIF. Entonces, si yo le digo a mi proveedor, cotízame en FOB, y yo le envío mi aceptación, mi orden de compra, pues ya tenemos el contrato celebrado en términos FOB. A ese término FOB, perdón, voy a conectar el cargador. Un ratito. Entonces, si yo puedo importar en FOB, le digo a mi proveedor, cotízame, perfecto. Flete seguro me encargo yo. A ese FOB, yo le agrego el flete. Ya tengo FOB y el flete. El seguro, si yo decido contratar el seguro aquí en el Callao, aquí en el Perú, agrego el seguro, la prima, y ya tengo mis tres variables, FOB, flete y seguro. Ya tengo el valor CIF, y sobre ese valor CIF voy a aplicar el arancel ad valor en que me corresponda, ¿no? Y así. Ahora, el tema es que a veces sucede que el importador, pues, decide no contratar seguro. ¿Por qué dice, no, pues para qué? Si nunca pasa nada, no hay un nivel de siniestralidad alto. ¿Para qué voy a contratar seguro? No, 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 así nomás. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se pone 0-0? No. La norma señala que se tiene que determinar el valor CIF, se contrate o no se contrate el seguro. En este caso, la empresa ha dicho, no quiero seguro. Ya está bien, perfecto, es tu derecho, pero no es que vas a poner cero. En esos casos, la aduana aplica el seguro de tabla, ¿no? La aduana aplica el seguro de tabla. ¿Y qué es esto del seguro de tabla? A ver, vamos a ingresar aquí, ¿no? Vamos a ingresar por acá. www.sunat. A ver, voy a compartir un ratito. A ver, voy a terminar esta parte para luego pasar a las preguntas, ¿ya? Bien, entonces ya estoy aquí en la página web de Sunat. Voy ahí, estoy en sunat.gov.pe y me bajo aquí a aduanas. Le doy clic en aduanas. Ya, y después aquí sale consultar la plataforma operatividad aduanera. Ingreso allí. Ingreso a la plataforma operatividad aduanera y aquí tengo accede a la plataforma. Ok, accedo a la plataforma. Y luego me voy acá a una partida arancel. Una partida arancel. Entonces pongo acá, por ejemplo, quiero importar máquinas. Máquinas, le digo al sistema, quiero importar máquinas. No pongo el código, o sea, la partida, pero le digo, quiero importar máquinas de afeitar. Máquinas de afeitar, miren. La partida es la 82.12, la subpartida es 82.12.10. 82.12.10. Si yo le digo a cualquier proveedor del mundo, a cualquier cliente en el mundo, quiero comprarte, proveedor, quiero comprarte máquinas de afeitar, quiero comprarte productos de la subpartida del sistema armonizado 82.12-10, entonces le damos clic allí y automáticamente nos sale los tributos que tenemos que pagar. En este caso, el ad valorem para esas máquinas de afeitar en el Perú es 6%. 6%. Selectivo, como ven acá, paga cero, no paga. IGB, 16%. IPM, 2%. Ahí está el 18% de IGB. Derecho específico no aplica. Derecho antidumping,
Recuerdan, antidumping no aplica. Sin embargo, dice acá, miren, seguro 2.75%. Este seguro que aparece allí para los productos objeto de importación es lo que se llama el seguro de tabla. De modo tal que si yo importo en FOB, de mi BL tomo el monto del flete. Y en cuanto al seguro, ahí yo decidiré. Si decido contratar seguro, contrato el seguro aquí en el Callao, acá en Lima. Contrato el seguro aquí en el Perú. Y lo que me cobre la aseguradora como prima, lo pongo allí. Lo pongo allí. Entonces voy a tener FOB, flete y seguro, tengo el valor CIF. Pero si yo decido no contratar seguro, no es que vas a poner cero, tienes que aplicar el seguro de tabla que aparece allí, 2.75%, y ese 2.75% se aplica sobre el FOB de la importación. Aplicas ese porcentaje sobre el FOB de la importación que estás realizando y vas a obtener una prima de seguro referencial nada más, referencial. No es que ese monto lo vas a pagar, no, no es que con eso estás contratando seguro. No, 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 no es así. Es solamente un monto que se obtiene al aplicar este seguro llamado de tabla sobre el valor FOB. ¿Ya? Entonces, lo que resulte allí lo ingresas a esa tercera variable. Seguro, tanto, 450. Pero recuerden, esto no lo pagas en realidad, es una ficción solo para determinar el valor CIF de la importación, solo para eso. ¿Ya? Entonces, la empresa tiene que evaluar qué es lo que le conviene. Si le conviene importar en CIF, de modo tal que tiene FOB, flete y seguro, o le conviene importar en FOB. Y ahí decidir contratar el seguro o no. Si contrata el seguro, bien, pones el monto de seguro, más el flete, ya tienes el CIF. Si decides no contratar seguro, entonces vas a tener que aplicar el seguro de tabla, 2.75. Pero toma en cuenta que si bien no estás pagando esa prima de seguro referencial, no estás pagando, pues al final lo incluyes y tu valor CIF se incrementa. Normalmente lo que resulta de aplicar este seguro de tabla es mayor que lo que significaría pagar el servicio por seguro, pagar la prima. ¿Ya? Resulta siendo mayor. Pero si bien resulta siendo en los casos en que decidas no contratar seguro. Pero recuerda, si tú aplicas este seguro de tabla, no lo pagas, pero tu carga no viene asegurada. Nadie te va a responder. Tú asumes íntegramente la pérdida. ¿Ok? ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, así es como se determina el valor CIF, ¿no? Ahora, vamos acá de nuevo al PPT. A ver, para terminar esta parte. El ad valorem en nuestro país tiene 4 tasas, 0, 4, 6 y 11%. 4 tasas, 0, 4, 6 y 11%. Tasa 0 para insumos y materias primas que no se fabrican en el país, para tecnología, bienes de capital, maquinarias, equipos, todo eso está grabado con arancel 0, ¿ok? Tasa de 4 es para 3, 4 subpartidas nada más. Tasa de 6, alimentos procesados, alimentos frescos, algunos insumos y materias primas que se fabrican en el país más alta, imagínense. Y es la tasa que se aplica a productos denominados suntuarios, superfluos, como pues cigarrillos, licores, joyas, relojes, autos nuevos, usados, volquetes, camiones. Todo eso está grabado con la tasa más alta, que es de 11%. Solamente pagas una de esas tasas. El arancel es erga omnes, lo cual significa que un polo, un t-shirt, pues venga de donde venga el t-shirt, se le va a aplicar arancel de 11%. El 11% aplica también a textiles, confecciones y prendas de vestir, cuero, calzado, zapato, ¿no? 11%. No hay arancel de 11% para polos de México,
y 20% para polos de Estados Unidos y 15% para polos de China o 16 o 15% o 20%, o sea, el arancel es único y se aplica en función al producto, venga de donde venga la mercancía. ¿Entienden? Ok, entonces, habiendo explicado esta primera forma de aplicar el arancel de aduanas, vamos con las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro cómo se aplica el arancel de aduanas, no? Una tasa, un porcentaje, el arancel de aduanas valoren, ¿no? Una tasa, un porcentaje, en principio, sobre el valor CIF, salvo que tú decidas no contratar seguro, y si lo haces así, te remites al seguro de tabla. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Señorita Marcia Sabache, buenas noches. No la veo mucho, no le escucho participar. ¿Está claro para usted hasta aquí? Profesor, bueno, profesor, sí, sí me ha quedado claro el tema de los seguros. Justamente, voy a concursar en un y con mi producto prácticamente a un concurso del Ministerio que está promoviendo y prácticamente me estoy empapando en todo lo que usted en algún momento ya nos ha dictado, con todos los 5TER, todos los trámites que se realizan. Entonces son cositas que hay que ser muy minuciosos, ¿no? Porque en todo ello todo corre dinero. Entonces, y en base a ello también, las políticas y las normas que nos impiden para poder exportar nuestro producto, pues, ¿no? Ok, sí, sí, claro que sí. Es importante conocer. A ver, Héctor Bernabel, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, justo cuando habló sobre la aplicación de tasas arancelarias, ¿no? Indicadas en el cero de aduanas, estas son grabadas bajo el valor en aduanas o valor CIF, pero a veces el valor en aduanas es ajustado, ¿no? Según los métodos de valoración, o sea, Muy debería ser el bien. método uno, pero luego a veces lo ajustan, están de frente al método 2 sin antes analizar el alcance del método uno, ¿no? Que es especialmente pago por pagar. Sí, ok, muy bien, Héctor, excelente este complemento a la clase. Eh, a ver, entramos al tema de valoración aduanera, y es que jóvenes, aduanas es una técnica súper especializada. Parece mentira, pero en aduanas hay tratados y convenios internacionales, hay legislación aduanera basada en la ley de aduanas y su reglamento, y normas, directivas, procedimientos. En aduanas está nomenclatura arancelaria, cuál es la subpartida que le corresponde, ¿no? A un producto, objeto de importación. El importador dice, no, esta es la subpartida, y resulta que está grabada con cero. Y la aduana dice, no, 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 esa no es. Parece, pero no es. Es más bien otra subpartida que está grabada con 11 y te corresponde pagar 11. Y ahí viene ahí la discrepancia, ¿no? Y todo un rollo ahí. Después otro tema de aduanas propio importante es el de valoración aduanera, al que hace referencia Héctor, ¿no? En principio, bueno, antes pues la aduana actuaba arbitrariamente. No, 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 no. Mi sistema de precios indica que este es el precio y tanto, y el precio tuyo, importador, está muy por debajo. No, 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 no. Usted pretendía subvaluar. Usted pretendía subvaluar. Y empezaban los abusos y arbitrariedades de la aduana. Después entró en vigencia el acuerdo sobre valoración de la OMC, entró en vigencia, el cual establece justamente una serie de métodos de valoración precisamente para valorar la mercancía extranjera, para determinar el valor real de la mercancía extranjera. Lo que pasa es que acá hay un conflicto de intereses, ¿no? Mientras que el importador quiere importar y pagar menos o no pagar, pues en la aduana quiere determinar el valor real, de modo tal que no se incurra en subvaluación. Entonces, son dos posiciones antagónicas, ¿no? Entonces, según el acuerdo de valoración de la OMC, el importador, el proveedor embarca en origen, ya sabemos eso, embarca en origen, reúne los documentos y se lo envía al comprador a través de los bancos, carta de crédito, etcétera, se lo envía al comprador
Y el comprador tiene los documentos, se lo entrega a la agencia de aduana y la agencia de aduana es la que va a llenar la DAN, ¿no? La DAN que se compone del formulario A, formulario B o formato C. Ya, entonces, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, la agencia de aduana, pues, considera que ese es el precio real. Además que el importador está firmando la declaración de valor, que es declaración jurada, y la firma el importador, ¿no? Entonces, la agencia de aduana ingresa ese precio, ¿no? Y resulta que le envía electrónicamente a la aduana y la aduana dice, no, acá hay duda razonable, ¿eh? Duda razonable. El precio que usted ha declarado no es el real, salvo que me lo demuestre, ¿no? Me lo demuestre, ¿no? Entonces, el importador ahí tiene que demostrar que no, sí, esos $15,000 yo le he transferido a mi proveedor. Acá está el voucher, mira, acá está el voucher. Mira, él me cotizó 15,000. Yo ordené la compra sobre 15,000. ¿Qué más medio probatorio quieres, aduana? Te estoy dando toda la información que avala, pues, mi aceptación o mi compra basada en $15,000. Aduana, usted tiene que respetar el valor de mi factura, ¿no? Pero a veces el precio declarado, a veces el importador no justifica el precio bajo en comparación al precio que aparece en el sistema de verificación de precios de la SUNAT. Entonces la aduana no levanta la duda razonable y le dice, no, 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 esto no es. Voy a proceder a ajustar el valor. ¿Qué significa ajustar el valor? Pues si usted dice que ha pagado 15,000 y en mi sistema dice que la mercancía vale 18,000, vamos a ajustar a 18, ¿no? Por lo tanto, su nuevo valor FOB sobre el cual va a tener que pagar tributos es sobre tal CIF, que es distinto al anterior, ¿no? Y ahí el importador, pues, a regañadientes tiene que pagar, salvo que observe ese precio, en cuyo caso la aduana irá al segundo método de mercancías idénticas. ¿Qué mercancías idénticas se ha importado en los últimos 90 días? Creo, 90 días, ¿no? ¿Qué mercancías idénticas? Ahí el importador tiene que llevar las pruebas, ¿no? No, no, esto no me convence. No te convence, caramba. Ya, siguiente método, mercancías similares, ¿no? Similares y así. En cascada va a ir aplicándose los procedimientos o los métodos de valoración aduanera hasta determinar el valor real, ¿ya? El valor real. Como les digo, es un tema que corresponde a una asignatura propia de las técnicas aduaneras, como es el de la valoración aduanera. Pero eso suele suceder, por lo tanto, siempre el importador tiene que tener la información a la mano porque puede darse esa duda razonable y para descartarla, dejarla sin efecto, presentar los documentos que prueban que he pagado $15,000 y que en ningún momento es mi intención subvaluar las mercancías. ¿Ok? Bien. A ver, Orlando Coaquira tenía una pregunta también. Ah, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, con respecto, ¿no? Al ad valorem que estaba mencionando, pues, ¿no? Quería hacer o acotar, pues, ¿no? Con respecto a los tratados de libre comercio que existen, pues, ¿no? Sabemos que el ad valorem también varía, pues, ¿no? O se puede reducir prácticamente a cero, pues, ¿no? Y esto puede favorecer a las empresas, pues, ¿no? Que importan, ¿no? Muy bien, Orlando. Precisamente, miren, ¿cómo es la lógica del sílabo? ¿Ah? Primero te presento todas las barreras que hay. Vamos a ver ahorita mecanismos arancelarios y los no arancelarios que traban el comercio exterior. Y como traban el comercio exterior, los países se juntan y dicen, oye, la OMC propone liberalizar el comercio, pero cada país se lanza con sus políticas proteccionistas. No, 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 esto no funciona. Por favor, país, te pido, hagamos un TLC entre los dos, entre los tres, entre los cuatro. Hagamos un TLC. Oye, buena idea, porque yo quiero promover mi comercio internacional hacia tu mercado. Oye, ¿verdad? Yo también quiero promoverlo el mío, con mi oferta exportable con la tuya, etcétera. Ya, hagamos un TLC. ¿Y cuál es el principal objetivo de un TLC? Desmontar esos aranceles. Desmontar en el sentido de reducir la tarifa arancelaria ad valorem y o eliminar ese ad valorem a través de exoneraciones arancelarias. Un TLC lo que establece son rebajas o exoneraciones arancelarias. Y el TLC tiene otras normas también, porque un TLC es un conjunto de normas que regulan no solamente el intercambio comercial de bienes, sino también de servicios, y regulan también el tema de propiedad intelectual.
y el tema de IED, inversión extranjera directa. Son varios los temas que regulan hoy en día estos TLCs modernos, le llaman, de segunda generación, porque inclusive regulan temas de medio ambiente, derechos laborales, agricultura, y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la agricultura con el comercio internacional? ¿Qué tiene que ver los derechos laborales con el comercio internacional? Tiene que ver mucho, porque si no empezamos a respetar los derechos laborales de los colaboradores de nuestra empresa, si no respetamos sus intrínsecos derechos, pues las empresas no funcionarían. No habría responsabilidad social, no habría comercio justo, pues sería todo un caos, ¿no? Así que tenemos que empezar por ahí. Y un TLC contempla esas regulaciones sobre esos temas. Entonces, hoy día vemos los mecanismos reguladores y la próxima clase vemos los TLCs, ¿no? TLCs y algo de integración económica también. Ok, muy acertado el comentario de Orlando Cuáquira y lo ahondaremos la próxima semana. Héctor Bernabel, adelante. Sí, profesor, solo para agregar, justo usted comentó que cuando a veces la aduana le emite una incidencia o notificación al agente de aduana o al importador sobre el cambio de su partida, eso se mayormente cuando hay incidencia tributaria, ¿no? O sea, Así de una es, cuando hay partida la valor en incidencia cero tributaria. a una de valor 6 y eso obviamente te cambia ya la liquidación de cobranzas, ¿no? Para el pago de los tributos. Así es, hay Pero incidencia tributaria, sí. lo que le comentaba es como usted señaló de que si esto luego al final se va, digamos, a un proceso administrativo, al tribunal fiscal o ya al Poder Judicial, porque hay diferentes puntos de vista entre la aduana y el agente o el importador. Lo que quería agregar es que esto quizás no solo sucede a nivel local, sino también a través de países. A veces el producto que es fabricado en Colombia o en otro país y se importa, hay una discrepancia entre países o autoridades aduaneras, sea de Perú con Colombia, sea de Estados Unidos con Europa, y eso se va inclusive hasta el Comité Standardizado de la OMA, ¿no? O sea, el nivel de complejidad es tanto que ya entre países se discute desde un comité y se debate ya por votación mayoritaria qué partida corresponde a tal producto, lo cual, como le comentaba, tiene de fondo un tema de ciencia tributaria, ¿no? O sea, Así eso es, lo que- sí, efectivamente. Miren, pues hay incidencias, hay este tipo de casos que ya cuando pues ya tienen un impacto mayor en los países, ¿no? Y hay una controversia entre los países, porque el país importador puede decir, no, 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 en el caso de mi administración aduanera, esta es lo que ella señala, afirma esto, y esa es la técnica, esa es el órgano especializado en este tipo pues, de trámites, de procesos, ¿no? Así que yo le doy valor a esto, ¿no? La otra parte, el país que representa al exportador dice todo lo contrario, ¿no? Y se van, ¿no? Hay una discrepancia, hay una controversia y para eso existe también el denominado mecanismo de solución de controversias en la OMC, que ve controversias a nivel de estados, ¿no? A nivel de estados. Y si esa controversia tiene que ver, pues, con el tema de la determinación de la subpartida arancelaria que tiene incidencia tributaria, se va a pedir seguramente un informe técnico a la OMA, ¿no? A la Organización Mundial de Aduanas para que sus técnicos emitan un informe en torno a esta situación problemática, controversial, que involucra a estos dos países. Y en función a eso, el órgano de solución de controversias de la OMC emitirá su dictamen final, ¿no? Determinando cuál de los dos países tiene la razón. Muy bien. Ok, Walter Fernández, adelante. Con esto cerramos, ¿sí? Cerramos, pasamos al siguiente tema. Adelante. Profesor, también hay casos en que no solo hay entre países la discrepancia en cuanto a partidas, sino dentro de la misma aduana, que en un año emite una resolución de un producto con una partida A, por ejemplo, y después de 2 años, ese mismo producto lo clasifican en la diferente. Y sobre todo si la partida A, la primera, fue con un arancel de 0%, ese importador va a declarar en esos años con esa partida de 0%. Y cuando sale una nueva resolución de ese mismo producto, la aduana dice, me voy a corregir, no era A, era B, pero ese B ahora paga 6%, por ejemplo. Entonces Sí. hay incidencia tributaria. Y la aduana le dice, oye, entonces durante muchos años, Uh, este arancel que ahora es
Entonces, ahí hay duplicidad de criterio. Entonces, el Tribunal Fiscal, con muy Corrige. buena jurisprudencia de observancia obligatoria a los importadores, cuando la aduana ya declaró o sacó una resolución donde dijo que era la partida A, después sí corre hacia adelante, ¿no? Claro, No es claro. retroactivo. No, pues está mal, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que no, eso no tiene ningún sustento técnico, ni legal, ni lógico, ¿no? Si yo emito un nuevo criterio, ese es de aquí hacia adelante, pues no puede ser para atrás. No, excelente razonamiento del Tribunal Fiscal. No, es que hay que decir verdades. Yo creo que el cambio que hubo a nivel de nuestra política comercial en los 90, 91, llevó también a que la aduana mejore sustancialmente. Hasta el 90, jóvenes. Y es que ya entraste al gobierno sin ninguna preparación. Ya, me apoyaste, ya, entra, entra. Uy, pero no sé nada, entra nomás, ahí vas a aprender. Y era en que uno que entra la nueva administración, la política de apertura de competencia, entra a la aduana, recuerdo muy bien, la señora Carmen y Gaona, y llevó a su gente de Contraloría y empezaron los cambios. Enseñar el 92 en la Escuela Nacional de Aduanas que antes quedaba aquí en Javier Prado, con las flores en San Isidro. Yo chivolo, ahí empecé, resguardo oficiales 1, 2, también empecé a enseñar. ¿Y cuál era el requisito? Profesionales. Bueno, mínimo bachiller. En ese entonces era ingeniería, civil, industrial, creo, derecho, economía, administración, etcétera, ciertas carreras. Y todos, pues, mínimo bachiller con título, ¿no? Y nueva mentalidad, pues se hizo el curso, ¿no? De especialistas en aduanas que duraba todo un año y los profesores, pues, bueno, yo tenía poca experiencia, pero pude ingresar a enseñar y la verdad que era otro entorno, ¿no? Y eso profesionalizó. Estos jóvenes que eran capacitados todo un año salística, ¿no? Profesional, incorruptibles, porque les aumentaron el sueldo muy bien. Entonces, y además, por otro lado, los aranceles bajaron, los procedimientos de importación eran más fáciles, más dinámicos, más rápidos, entonces importar era más sencillo y se aprobaron procedimientos para acelerar, o sea, todo eso llevó a cambiar, ¿no? Cambiar la mentalidad de la aduana, ¿no? Y realmente se convirtió en una aduana facilitadora. Luego vino, lamentablemente, y lo dicen los propios aduaneros, luego vino ¿cómo le llaman? Pues la unión, ¿no? Perdón, la unión de la SUNAT con T y la SUNAT con D, aduanas. Se fusionaron y eso llevó pues a que la aduana, que era facilitadora, pues a promover el intercambio comercial a través de aduanas, se contagió de la mística recaudadora, fiscalizadora, sancionadora de tributos internos, de la SUNAT, tributos internos. Y ahí es donde empezó el cambio, lamentablemente, ¿no? Entonces ahora toda la entidad tributaria y aduanera, pues tiene ese matiz, ¿no? De fiscalizar, de supervisar, de controlar, más que de facilitar. La aduana debe ser facilitadora, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se aplique un criterio así, ¿no? De que salió un nuevo criterio, y tiene que aplicarse a todas las importaciones anteriores. Eso es ilógico, pues, ¿no? En buena hora que el Tribunal Fiscal le jala las orejas a la aduana y deja sin efecto esas pretensiones de cobro, ¿no? Muy bien. Ok, entonces miren, el arancel se aplica bajo la forma ad valorem, ¿ya? Pero también la otra forma es el método de los derechos específicos. Específicos. A diferencia del método de ad valorem, los específicos significan una cantidad de dinero, ¿no? Un monto, una cantidad de dinero que se aplica por cada unidad de medida.
unidad de medida, un monto de dinero por cada unidad de medida. En cuanto a unidad de medida, pueden ser, pues puede ser, por ejemplo, docena, por ejemplo, ¿no? $10 por metro cuadrado de ¿qué? De losetas. $5 por metro cúbico de alguna mercancía. $5 por una docena de camisas y así. Monto por una unidad de medida, ¿ok? Básicamente, los derechos específicos, los países lo aplican sobre algunos alimentos, ¿ok? Estados Unidos aplica derechos específicos a cebolla importada, ¿no? Bueno, eso era antes, ¿no? No sé cómo será ahora con estos cambios que hay a nivel de migraciones y de incremento de aranceles unilateral que ha dispuesto el señor Donald Trump Putin. Entonces, no sé cómo será ahora realmente, pero antes era 0.10 centavos de dólar por cada libra de cebolla importada, ¿no? 0.10 monto, libra, unidad de medida. El Perú no es la excepción, pero en el Perú hay 4 subpartidas que están grabadas con estos derechos específicos. 4 subpartidas, que son el arroz, maíz amarillo, arroz, maíz amarillo, azúcar y leche en polvo. Estos 4 productos están grabados con derechos específicos, ¿ya? Entonces, periódicamente, y la unidad de medida es tonelada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo importo 200 toneladas de arroz y el derecho específico para el arroz es de $30, voy a pagar $30 por 300 toneladas de arroz, $9,000. Eso es lo que voy a pagar a la aduana por derechos específicos. Otro ejemplo, azúcar, $40, por ejemplo, ¿no? $40 por tonelada de azúcar. Venga de donde venga el azúcar, y siendo el azúcar que está en la lista de esos 4 productos, no pago ad valorem, voy a pagar derechos específicos. Si ascienden a $20, voy a pagar $20 por cada una de las 500 toneladas de azúcar que estoy importando. ¿Cuánto sale? 10,000. Eso es lo que voy a pagar como derecho específico. Profesor, ¿dónde busco esa información? Me interesa. Muy bien. Pues aquí en la SUNAT, ya, mira, por ejemplo, ¿no? Estamos acá, ¿no? Se está compartiendo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo acá arroz, ¿no? Arroz. Entonces le doy acá a consultar y el sistema me dice, pero ¿qué tipo de arroz? Veamos este arroz partido. Su partida 100640. Ok, le doy clic acá y fíjense, miren lo que sale, ¿no? Acá, este producto, como los otros 4, no están afectos a valoren, no. Esto paga específicos y acá está. Hay que, a ver, darle clic acá, tener un poquito de paciencia hasta que el sistema responda. Ojalá que responda bien y rápido. Vamos. Dios. Mire, ahí van a salir, ¿ya? Si ustedes le dan clic allí, acá no sale. Bueno, véanlo ustedes, jóvenes, pero ¿cómo se aplican estos específicos? Cada mes cambia, ¿ya? El monto por específicos cambia, ¿ya? Se establecen en función, ahí está, miren. Bueno, acá, a ver, miren, por ejemplo, miren. A ver, estamos yendo hacia atrás, ¿ya? Bastante hacia atrás. Por ejemplo, entre el 19 de junio del 2021 y el 14 de julio del 2021, cuando el precio de la tonelada de arroz estaba en 623, el monto por específico, no, empecemos acá, bueno, ya, cero. O sea, fíjense, con relación al anterior, estaba en 620 y de ahí subió. De 620 subió el precio del arroz a nivel internacional a 623. Pucha, se incrementó el precio del arroz. Esto a mí como exportador, perdón, como importador, me va a desalentar. No, está muy caro. No voy a importar. Pero ¿qué hace el gobierno cuando, acá mejor, miren acá. Estaba en 600, ¿ya? Estaba en 600 en este periodo, 15 de julio al 20 de agosto.
De 623 bajó, miren, bajó a 600. De 623 dólares el precio por tonelada bajó a 600. ¿Y qué pasó con el derecho específico? De cero, fíjense, de cero cuando estaba en 623 subió a 12 dólares por tonelada. O sea, mientras baja el producto, sube el monto por específicos. ¿Ya? O sea, ¿la idea cuál es? La idea es que como bajó el precio de 623 a 600, eso podría producir un incremento masivo de importaciones de arroz al Perú. ¿Me entienden? Un incremento masivo de importaciones de arroz al Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el gobierno para impedir ese incremento masivo, ingreso masivo? Sube el monto por derecho específico. De 623, cuando estaba en 623, estaba en cero y cuando bajó, lo subió a 12. Y el siguiente mes, de 600 bajó a 580 y lo incrementó a 32. Y miren, y acá, 545 lo incrementó a 67. O sea, la fijación del derecho específico está directamente proporcional al no, sí, es directamente proporcional al precio del producto a nivel internacional, ¿no? O sea, es decir, si baja el precio del producto a nivel internacional, sube el monto por derechos específicos. Sube el monto por derechos específicos. Ahora, ¿qué ha pasado luego? Miren, de 617 se pagaba cero. De ahí bajó. ¿Qué hace el gobierno? Lo sube el específico. Siguió bajando, sube el específico. ¿Me entienden? Entonces, mientras cae el precio a nivel internacional, sube el precio, el monto por derecho específico. Mientras sube el precio del producto a nivel internacional, baja el monto por derechos específicos. Claro, porque si sube el precio del producto a nivel internacional, yo importador ya no voy a querer importar. Pero como veo que el derecho específico cae, ya, me animo a importar. ¿Me entienden? Si el precio del arroz a nivel internacional cae, yo voy a estar súper contento. Voy a importar en grandes cantidades, pero luego veo que el monto por derecho específico se ha incrementado. No, mejor voy a importar en las mismas cantidades. O sea, no altero, pues, ¿no? Porque miren, si baja el monto por específicos, todo el mundo va a querer importar y eso va a perjudicar a la producción nacional. Por eso sube el monto por derechos específicos. Y así, ¿me entienden? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que tu producto, si es uno de los cuatro, puede estar grabado con derechos específicos, ¿ok? Como les dije, en el Perú hay estas cuatro subpartidas que están grabadas con derechos específicos, no están grabadas con ad valorem, paga específicos. ¿Algo más? A propósito de lo que hablábamos sobre los los TLCs solamente rebajan o exoneran el ad valorem, más no los específicos, ¿ok? Solamente reducen o exoneran el pago del ad valorem, más no los derechos específicos. Hay países que son ultraproteccionistas y que aplican respecto a un producto ambos aranceles, tanto el arancel ad valorem como el específico. Es decir, superencarecen pues las importaciones para darle prioridad ¿a qué? A la producción nacional. Darle prioridad a la producción nacional. Porque con estas barreras de aranceles y además de derechos específicos respecto al mismo producto, pues estás llevando a que no haya importaciones de esos productos porque el pago de ambos métodos va a encarecer tu importación para darle prioridad a la producción nacional. Pregunta, jóvenes, a ver, quiero una respuesta, a ver, miren, ¿por qué el arancel medianamente regular o arancel bajo? ¿De qué depende que un país aplique para ciertos sectores aranceles altos y para otros sectores aranceles bajos? ¿De qué depende ello? A ver, Héctor Bernabel, adelante. Profesor, sí,
Usualmente los países de la región imponen aranceles altos para proteger, ¿no?, su industria nacional. Por ejemplo, usted comentó el tema de los textiles y confecciones. Es Aquí sensible, un en sector muy Gamarra, sensible. claro, aquí en Gamarra o en varias industrias nacionales que también a través de su comité, ¿no?, de Asociación Nacional de Industrias, piden apoyo justamente en proteger su industria, su mercado, pero ya, o sea, el poder de China, sus costos son tan reducidos que no se pueden comparar o equiparar, ¿no? Por más que se intente subir el arancel a 11%, el precio es tan bajo que la competencia es muy, muy diferente, es muy grande, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Bien, ¿alguien más quisiera, gracias Héctor, alguien más quisiera Yo, profesor, participar? Señorita Stephanie López, ¿qué tal? ¿qué tal? Adelante. Eh, Cerramos con ella, gracias. ok, bueno, tenemos aquí en Perú que se aplica para las bebidas alcohólicas el ISC, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que esto lo que ayuda es a, bueno, evitar, como dicen, un consumo excesivo de estos productos que, bueno, no son buenos, ¿no? Para la salud. Ujú. Bueno, Otro ejemplo sería, si no es en Perú, podría ser tal vez en Argentina, por ejemplo, a vinos de otros países, ¿no? Que la mm, para proteger, ya que, como sabemos, es un país vitivinícola, entonces para proteger su mercado interno. ok, muy bien, muy bien. Sí, bueno, la regla te dice lo siguiente, don, gracias, señorita López. La regla te dice lo siguiente: si tienes una industria nacional, una infant industry, ¿no? Pequeña industria, industria poco desarrollada, pues la importación de esos productos que van a competir con esa pequeña industria, pequeña ahora, pero que tiene potencial, pues normalmente se le aplica un arancel relativamente alto, ¿no? Para impedir el ingreso de productos extranjeros industriales sigan desarrollándose en un entorno poco, ¿no? Ya. Pero si yo tengo una industria muy sólida, muy fuerte, que, digamos, es tan sólida, tan fuerte, tiene tantas ventajas competitivas que puede competir con cualquier producto extranjero, pues normalmente yo pongo un arancel bajo, ¿no? Para que de esta manera genere la competencia entre producto importado y producto nacional con una industria altamente competitiva. En el Perú, por ejemplo, nuestra industria de confecciones es sólida, es fuerte. ¿Y por qué, profesor, se está grabando con 11, que es la tasa más alta? ¿Por qué no se le ha puesto 4? Bueno, ¿por qué? Porque yo entiendo que la industria de confecciones, de manufacturas, pues aporta, genera mucha mano de obra, genera mucho empleo. Y si ponemos arancel bajo a las importaciones de textiles y confecciones que van a competir con esta industria nacional relativamente fuerte, pues puede golpearla, ¿no? Puede golpearla a ciertas industrias poco acostumbradas a competir. Y eso va a generar, pues, perjuicios para estas industrias, y perjuicio para estas industrias va a conllevar a desempleo. Y si generamos, en vez de generar empleo, generamos desempleo, pues la situación es crítica para el país, impacta socialmente de forma negativa. Entonces, para evitar eso, en la tasa más alta, que en realidad no tiene nada de alta, en realidad 11% no es, pues, no es como antes en Argentina, ¿no? 50, 60, 80%. Brasil sigue una política proteccionista, Brasil. Claro, ¿por qué? Porque ahí está el señor Lula da Silva, uno de los pioneros del socialismo del siglo XXI, junto con los sátrapas Fidel Castro, ¿cómo se llama? Hasta ya me olvidé su nombre, Chávez, ese señor innombrable, y lo sigue el representante de la continua banda, organización criminal que lamentablemente gobierna hoy en día Venezuela. Entonces, son países proteccionistas. Brasil, bueno, Brasil se entendería porque Brasil creo que tiene 190 millones de habitantes, es un continente, tiene un mercado nacional pues inmenso, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por aquí productos importados? Déjenos producir, ay, déjenos producir nuestro mercado nacional. Entonces, siempre han seguido una política proteccionista Brasil, salvo el quinquenio o los 4 años del señor Bolsonaro, ¿no? Pero normalmente es así.
Gobierno socialista, proteccionismo a ultranza. Bien, ok, no nos distraigamos. Vamos con el siguiente, ¿no? Ok. Entonces, miren, bueno, ahí hay unos casitos prácticos, ya eso nos gana el tiempo, después lo vemos en detalle. Miren, jóvenes, entonces, ¿cómo los países regulan su comercio exterior? Quiero más importaciones, bajo mi arancel. Quiero menos importaciones, subo mi arancel. ¿Ok? Ya, listo. Pero otras medidas bastante sutiles para regular, restringir mis importaciones son los llamados mecanismos no arancelarios. También se le llama mecanismos pararancelarios. Son regulaciones técnicas, administrativas, documentarias, eh, sanitarias, de calidad, que un país puede imponer, ¿ya? Puede imponer. Y un país está en su legítimo derecho de cuidar su mercado nacional, cuidar la salud de sus consumidores, ¿no? Y es por eso que impone estas medidas. Pero cuando la imposición de estas medidas convierte a esta medida en un trámite engorroso, complejo, burocrático y además discriminatorio contra ciertos productos de ciertos países, ahí ya esa es una práctica, pues, una práctica no, claro, pararancelaria, ¿no? Se le llama pararancelaria porque va a la par con el arancel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas que utilizan los países para restringir el ingreso de productos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, son los llamados procedimientos administrativos de entrada, ¿no? De entrada. Entonces, se crean procedimientos administrativos para el ingreso de productos extranjeros. Y ahí tenemos las licencias previas de importación, ¿no? El Perú ha tenido en su 90, 91, había este sistema de licencias previas de importación. Si lo que querías importar competía con la producción nacional, tenías que tramitar una licencia previa de importación. ¿Cuánto tiempo te demoraba? 6 meses. 6 meses, además de pagar plata por lo bajo, para acelerar tu trámite, porque necesitabas ese insumo, esa materia prima, para venderla o para generar un proceso productivo y entregar productos al Estado en el marco de una licitación. Entonces, licencia previa de importación. ¿Qué dice la OMC? Porque hay un acuerdo internacional sobre licencias previas de importación, el cual establece que ese trámite no debe durar más de 10 días. Sin embargo, ¿qué hacen los países? Pues su trámite demora una eternidad, meses, y además costo, hay que pagar una tarifa acá, en otra entidad, y en otra entidad, y en otra entidad, y al final el objetivo del importador es, o sea, el objetivo de la medida es desalentar, desanimar al importador en su intento de traer mercancías extranjeras a su país. Autorizaciones, certificaciones, visaciones, registros, dictámenes. En el Perú, por ejemplo, antes había un registro de importación. ¿Querías importar? Inscríbete en ese registro y eso cuesta, tiene un costo y cada año se renueva. Había también esto de las visaciones, ¿no? Visaciones o certificaciones consulares. Las facturas consulares le llamaban. En el Perú siempre ha habido un tema de la subvaluación. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? El gobierno tenía, en ese entonces, tenía una disposición según la cual toda importación que se realizaba al Perú, la factura del proveedor extranjero tenía que ser llevada al consulado peruano en esa ciudad. Y el cónsul, ¿qué es lo que hacía? Supuestamente verificaba el valor, supuestamente determinaba si el valor real, si el valor consignado en la factura era el real, en función a un mercado de igualdad de condiciones, de libre competencia. El cónsul, que puede saber de visas, puede saber de representación del Perú ante autoridades políticas, culturales, sociales en el país donde está establecido el cónsul, pero saber de comercio exterior no necesariamente, pero lo tenía que hacer. ¿Y qué es lo que hacía? La factura que le llevaba el proveedor le ponía un sellito, factura consular sellada, algo así. Y recién ahí el proveedor podía enviar los documentos aquí al Perú para que el importador proceda a desaduanar la mercancía. Si no tenía sellito del consulado peruano, no podías desaduanar.
O sea, hasta ese extremo se llegaba. ¿Con tal de qué? De proteger a la producción nacional. Compras estatales discriminatorias y arbitrarias. Quiero importar, o sea, hay una norma en el Perú, según, no, bueno, en un país, según la cual, en las licitaciones se establece como, como criterio, ¿no? Como regla se establece que la empresa que reciba la buena pro deberá comprar solamente insumos y materias primas nacionales. No, nada más. No puede comprar insumos importados. No puede utilizar en la fabricación de los bienes insumos importados. No puede. O sea, ¿a quién se está discriminando con una medida así? Al importador. Y no solamente al importador se le está perjudicando, sino se le está perjudicando al proveedor. Y el proveedor va a exportar menos. El importador va a importar menos y por ende menos intercambio comercial, digamos, menos intercambio comercial va a significar que no se cumple el objetivo de la OMC, Organización Mundial de Comercio. O sea, medidas así tienen como objetivo discriminar al importador. Y el gobierno establece ese requisito de utilizar insumos y materias primas nacionales a pesar de que el costo es mayor que el importado. ¿Qué más? Restricciones cualitativas de importación. O sea, por ejemplo, cualitativa, tiene que ver con la calidad, el diseño, presentación del producto. Y ahí tenemos, por ejemplo, normas de etiquetado en 3 idiomas, ¿ah? Si no, no ingresa. Imagínense, 3 idiomas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pero, profesor, ¿cómo esto se convierte en una medida no arancelaria? Claro, porque si en el país, perdón, si en un país hay un requisito así, de pronto el requisito era de 2 idiomas, cuando viene de un país angloparlante en 2 idiomas, inglés y español, pero el gobierno con tal digamos, de limitar el ingreso de productos extranjeros, adopta otra norma y dice, no, ahora son 3 idiomas, alemán, inglés y español. ¿Qué necesidad tiene de que haya otro idioma? ¿Para qué? ¿Cuál es el porcentaje de germanoparlantes en el Perú? Mínimo. ¿Qué necesidad tiene? No, pero lo hace para restringir, limitar. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que el importador le diga a su proveedor, ¿sabe qué? Hay una nueva norma. Hay una nueva norma en el Perú que obliga a que la factura o la etiqueta me la envíes en 3 idiomas, si no, no ingresa. Eso significa que yo tengo que hacer otra etiqueta, elaborarla. ¡Ah, qué complejo! No, 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 ya no quiero exportar al Perú. Oye, pero ¿por qué no? Entonces, menos exportaciones, menos importaciones al Perú, hacia el Perú, menos comercio internacional y mayor prioridad a la producción nacional, ¿no? Normas de calidad, tiene que tener ISO, tiene que tener HACCP, si no, no ingresa, normas ecológicas que pudieran establecerse. También están las restricciones cuantitativas, ¿no? Cuantitativas. Entonces, por ejemplo, cuotas o contingentes, ¿no? El país importador determina, ¿no? Hay una cantidad enorme de importaciones y tengo que proteger mi mercado. Por lo tanto, voy a imponer una restricción cuantitativa. Voy a poner una cuota o contingente. ¿Saben qué, señores? La carne extranjera proveniente de tal país va a estar sujeta a cuotas, a cantidades. Ya no va a haber importación libre, ya no, sino que a tales importadores se les va a asignar una cuota, una cantidad. Podrán importar, sí, pero hasta la cuota que se les ha asignado, no más de eso. Si ya en agosto cubriste tu cuota, ok, te esperas hasta el próximo año, en que vamos a asignar nuevas cuotas, ¿no? Por ejemplo, requerimientos de contenido nacional, por ejemplo, ¿no? Requerimientos de contenido nacional. A las industrias nacionales o a las fábricas establecidas en el país, se les obliga a que en el producto final, ya que se elabora con insumos importados e insumos nacionales, mayor porcentaje del producto final le corresponda a producto nacional, a insumo y materia prima nacional. Entonces, emiten una norma según la cual el producto manufacturado
de confecciones y prendas de vestir, deberá tener en su composición un porcentaje no menor del 70% respecto al producto final y 30% solo para el insumo materia prima importado. Estás discriminando al importador, estás perjudicando al proveedor extranjero con una norma de esa naturaleza. ¿Y por qué lo haces, país? Para darle preferencia, prioridad a la producción nacional. Entonces, como hay una norma así, los proveedores nacionales van a estar felices porque las fábricas les van a comprar esencialmente sus insumos y materias primas a estas industrias nacionales. ¿Ok? A eso se refiere con recorrimientos de contenido nacional. Prohibiciones y restricciones. La OMC es consciente de que los países en su intercambio comercial pueden establecer ciertas restricciones a las importaciones y exportaciones y también prohibiciones a las importaciones y exportaciones. ¿Ya? Eso es válido, eso es legal, eso está reconocido, pero, pero tiene que basarse en ciertos argumentos, tiene que basarse en ciertas justificaciones. Tú no puedes poner restricciones en la importación o exportación porque se te ocurrió, porque, no sé, pues, es así mi procedimiento. No, no, no. Según flora y fauna, una justificación respecto a seguridad nacional, una, una restricción. Puedes importar, pero tienes que tramitar tu autorización para importar ante Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, tienes que ir ahí y tramitar tu autorización para importar. ¿Quieres importar armas, municiones y explosivos? Tienes que ir a SUCAMEC del Ministerio del Interior. ¿Quieres importar libros que contengan mapas del Perú, del mundo? Tienes que tramitar una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué? Porque pues hay algunas editoriales que están en la soberanía nacional del Perú. Por eso, para importar ese tipo de bienes, se establece esta autorización para importar, ¿no? Entonces, eso en función a la soberanía e integridad territorial. Seguridad nacional, pues lógico, ¿no? Si con esta restricción que hay de tramitar una autorización ante SUCAMEC, si con esta autorización que hay, pues la seguridad nacional es un caos y es una situación muy sensible, se imagina que no hubiera esta restricción. ¿Qué sería del Perú? ¿Qué sería del Perú? Entonces, por seguridad nacional es que se establece esta restricción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de prohibiciones, ¿por qué está prohibida la importación de llantas y aros usados? ¿Por qué? Por un tema de seguridad vial. Esas llantas tienen las cocadas totalmente gastadas y antes se traían esas llantas usadas y se vendían en el mercado local. Y aquel chofer, pues que nunca tenía plata, pues compraba esas llantas usadas sin cocadas y ¡pum! Accidente por aquí, por aquí, por allá, debido al uso de esas llantas usadas. Entonces, por seguridad nacional, se dispuso la prohibición de importar esas llantas y aros usados. Tema de salubridad. ¿Por qué está prohibida la importación, por ejemplo, de hoy en día? ¿Por qué está prohibida la importación de ropa y calzado usado? Por un tema de salubridad. Imagínense esa ropa usada en Estados Unidos y se mete en sacos, ¿no? Y viaja pues 20 días vía marítima, esos ácaros, esas
plagas que están ahí, pues van a poner en riesgo la salud de la población. Por un tema de salubridad se ha establecido esa prohibición, al igual que está prohibida la importación ¿cómo se llaman estos? De unos insumos agrícolas, no recuerdo ahorita el nombre, porque se ha determinado que producen efectos cancerígenos. Entonces, se ha establecido esa prohibición, ¿por qué? Por un tema de salubridad, ¿entienden? O sea, si es que el gobierno de un país establece prohibiciones y restricciones, tiene que hacerlo en función a estas justificaciones, a estos argumentos, ¿ok? Pero igual, pues igual constituye una restricción, pues no constituye una traba al comercio exterior, porque yo como importador quisiera traer lo que sea. Medidas monetarias y financieras, por ejemplo, le piden al importador, no, tienes que pagar por adelantado, ¿eh? Pagar por adelantado a tu proveedor, pero si lo entregas a mí, Banco de la Nación, ¿ya? A mí, antes, 60 días antes que llegue la mercancía, me lo entregas a mí, importador, para que yo pueda canalizar el pago al proveedor extranjero. Ojo, estoy comentando todo lo que existe. ¿Ah? El Perú no, esto ya no, esto es parte del pasado del Perú. En el Perú hay licencias, todavía hay autorizaciones para importar, acabo de decirlo, pero ahora se hace ante la BUCE, ventanilla única de comercio exterior. Ya no es necesario que vayas a hacer tu cola y trasnochar ahí 3 días, como era antes, no. Ahora todo esto se ha digitalizado y aporta mucho a todo esto la BUCE, la ventanilla única de comercio exterior, a donde tú ingresas y tramitas tu autorización para importar, y en 2, 3 días, 5 días te están entregando la autorización y la presentas al despacho aduanero. Si no lo haces, bueno, ninguna agencia de aduana te va a hacer el despacho si no tienes autorización para importar, tu mercancía de importación sea restringida. ¿Quieres importar celulares? Anda la BUCE, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Medicinas, anda Digemit. ¿Me entienden? En el Perú hay autorizaciones para importar, hay licencias para importar, pero lo bueno es que se otorgan rápido, rápido, rápido. No es como en otros países que demoran una eternidad. Esto de exigencia de pago adelantado, pues es una medida para desalentar al importador. Eso no hay en el Perú, porque en el Perú, de acuerdo a la propia Constitución, de acuerdo al decreto legislativo 668, pues la tenencia y disposición de moneda extranjera en el Perú es libre. Nadie tiene por qué obligarte a pagar o hacer otro, ¿no? Depósito previo al embarque. O sea, algunos países de repente exigen esto, ¿no? Antes de que tú, proveedor, me embarques, antes que me embarques, importado tienes que pagarle. ¿Eh? Oye, pero ¿cómo le voy a pagar si yo ya quedé con él que el pago va a ser posterior? No. La norma exige que tú pagues antes. O sea, me la entregas a mí, Banco de la Nación, a mí me lo entregas y yo ya después canalizo el pago con el proveedor. No, pues no puede ser, hay libertad de empresa. No hay libertad de empresa. O sea, es una medida exclusiva para frenar importaciones. Tipo de cambio preferenciales, ¿no? Tipo de cambio preferencial. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, eh, claro, ustedes son agricultores, es una especie de subsidio, pues ustedes son agricultores y yo les digo, ok, ya, excelente, eh, van a importar máquinas, ¿ah? Van a importar máquinas. No, sí, bueno, sí, van a importar máquinas de Alemania, ¿ok? Para que sean más productivos. Pero el dólar no les voy a vender a 3.50 como está en el mercado, les voy a vender a un sol, a un sol. ¿Y por qué el gobierno hace esto? Para que el productor nacional importe las máquinas a costos bajos, a precios bajos, porque yo le estoy vendiendo los dólares a un sol, imagínense. Entonces, importar a ellos les resulta súper barato. En cambio, yo, importador, estoy acá en el Perú, traigo mis máquinas, pago el precio CIF, pago desaduanaje, aduanas, etcétera, y vendo. Nadie me va a comprar porque todos los productores nacionales han recibido subsidios del Estado a través de un tipo de cambio preferencial. ¿Se dan cuenta? Impuestos sobre las operaciones con divisas. Bueno, graban las operaciones con divisas extranjeras, demoras en la transferencia. ¿Quieres transferir? Se demora una eternidad y el proveedor ya se desanima. No hay disponibilidad de moneda extranjera, no hay. ¿Qué puedo hacer? No hay plata. No hay plata. Ahí en Venezuela, por ejemplo, hay un sistema que se llama Cavidi, algo así. Entonces,
no le dan plata a los importadores, tienen pesos, no tienen bolívares, ¿no? Bolívar se llama, bolívares, y no hay dinero, no hay divisas para venderle al importador para que pueda realizar sus importaciones. Entonces, ¿qué más? Ahí están las medidas para arancelarias, ¿no? Sobretasas, gravámenes, recargos. Esto existía en el Perú hasta el 91. Después del 91 esto ya no hay. El 668, decreto legislativo 668, eliminó todas estas trabas, ¿no? Impuestos internos sobre los productos importados. Bueno, esto sí. Por ejemplo, en el Perú hay IGB. ¿Qué dice la OMC? La OMC dice lo siguiente, ¿no? Al igual que el comercio interno de bienes está regulado, está grabado con IGB, el comercio internacional debe estar grabado solo y exclusivamente con arancel de aduanas. Así dice la OMC, ¿ya? Sin embargo, ¿qué hacen los países? ¿Qué es lo que han hecho los países? Pues han grabado sus importaciones con impuestos internos, ¿ya? Entonces, para agenciarse de recursos, el Estado cobra IGB en la importación y cobra impuesto selectivo al consumo a ciertas más, eh, o sea, de valor, ¿no? Aplica selectivo al consumo, ¿no? Por ejemplo, cigarrillo, licores, joyas, ¿no? A productos suntuarios, ¿no? Suntuarios. Entonces, se aplican estos gravámenes adicionales a la importación, contraviniendo lo que dice la OMC, ¿no? Según lo cual, solamente el arancel de aduanas debe ser el único impuesto que grava las importaciones. Ahora, pero ustedes dirán, pero profesor, ¿y por qué entonces en el Perú se grava el IGB, la importación? Bueno, la salida es que el IGB no es costo, el IGB es crédito fiscal. O sea, el importador lo paga, pero después lo deduce del IGB que le toque pagar ese mes, ¿no? Eso está bien, me parece bien, ¿no? Pero el hecho de conseguir el dinero para pagar IGB ya de por sí es una traba, es un obstáculo al comercio, ¿me entienden? En el Perú hasta el 91 había todo esto, pues sobretasa, gravámenes, impuesto tras impuesto, ¿para qué? Para desalentar importaciones, ¿no? Valoración aduanera, lo que comentaba hace un momento su compañero Héctor, ¿no? La aduana se cierra y dice, no, 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 usted me paga sobre el valor que yo digo. Oiga, pero aduana, ¿dónde está su sustento? No, no, no hay sustento, usted pague nomás. Oiga, ¿qué es eso, no? Entonces utilizan los métodos de valoración aduanera para exigirle más, que el importador pague más, desalentando en sus siguientes operaciones. ¿Me entienden? Eso es, la valoración aduanera se convierte en un obstáculo para arancelario. Inspección previa al embarque, ¿no? Inspección previa al embarque. Entonces, esto ha existido también en el Perú hasta el año 98, creo por ahí 96. Resulta que antes para importar, como en el Perú siempre la debilidad ha sido pues la subvaluación, ¿no? Siempre ha sido ese problema. Entonces, el gobierno en su momento creó este sistema de inspección previa al embarque. Entonces, se había contratado cuatro a cuatro empresas supervisoras que trabajan en origen en diversos países en el exterior. Claro, como son extranjeras y tienen sucursales en varios países, pues se creó el procedimiento según el cual si la importación superaba, creo que los $5,000, el importador debía contactarse aquí en el Perú con SGS, Bureau Veritas, Cotena Inspection y una cuarta, no recuerdo. Podías contratar a cualquiera de ellas para que éstas, a través de sus sucursales en el exterior, realizaran la inspección previa al embarque. Inspección que consistía en determinar cantidad de la mercancía que se iba a exportar al Perú y valor, sobre todo valor. Como estas oficinas verificadoras tenían y tienen distintas sucursales en muchos países, pues tienen la posibilidad de verificar el valor, ¿no? Como están allá, ok, ¿cuánto vale acá la mercancía? 10,000. ¿Cuánto estás exportando al Perú? En 8,000. Ah, no, pues señor, usted está subvaluando. Si el precio normal es 10,000, y acá lo dice, mire, la estadística acá lo dice.
En cambio, si la supervisora verificaba y el precio estaba entre 10.200, 10.400 y 9.600, digamos que se aceptaba el precio, ¿no? Se aceptaba el precio. Pero al final esto era un costo, era un trámite adicional que tenía que realizar el importador. Por eso es que esta medida se convierte en una medida paraarancelaria, no arancelaria, que va a conllevar al incremento de costos para la empresa importadora. ¿Me entiende, no? Ok, ya. Y después tenemos estas de acá, ¿no? Medidas derivadas de prácticas comerciales desleales. Ya, medidas derivadas de prácticas comerciales desleales, claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, ya tienen idea de lo que es el antidumping, ¿no? El antidumping es un costo adicional, es un cobro adicional que hace la aduana por encargo de Indecopi. Indecopi emitió la resolución. Entonces, es un cobro que realiza la aduana en el caso de mercancías importadas a precio dumping. Si es que una empresa importa mercancías extranjeras a precio dumping, tiene que pagar los derechos antidumping, ¿ok? Siempre que se haya establecido un procedimiento ante Indecopi, etcétera, etcétera, y se haya determinado el monto por derechos antidumping, el importador lo tiene que pagar, lo tiene que pagar. Ahora, si yo importo, si yo realizo importaciones de productos subsidiados en su país de origen, entonces, y esto causa daño, perjuicio a la producción nacional, ¿ya? Si esto causa daño, perjuicio a la producción nacional, entonces eh, el importador denuncia y tendrá que recibir el amparo correspondiente de Indecopi, ¿no? Denuncia estableciendo el ingreso masivo de productos y esto está generando daño, perjuicio. O sea, hay que probar la relación causa-efecto, ¿ok? Si logramos persuadir a Indecopi respecto a esto, y si Indecopi, en mérito a los medios probatorios actuados, determina que sí, ¿ok? Subsidiadas en origen y hay daño, perjuicio económico a los productores locales, que corresponde aplicar derechos compensatorios, ¿ok? Eso es legal, eso hemos visto que es legítimo el derecho de los productores locales de exigir a Indecopi la protección correspondiente frente a importaciones a precios dumping o importaciones subsidiadas desde origen. Sin embargo, el hecho de importar esas mercancías y pagar esos derechos compensatorios o esos derechos antidumping desde ya constituye una barrera al comercio. Sí, es así. O sea, nadie discute que se tiene que pagar el antidumping y el compensatorio, pero el solo hecho de pagarlo ya constituye una barrera. Por eso se le considera como una medida para arancelaria, no arancelaria, pero de prácticas o de prácticas comerciales desleales, ¿ok? Ahí están, derechos antidumping y compensatorios y subsidios a la producción nacional, ¿no? Claro, el Estado otorga a un sector de la producción nacional subsidios, exoneraciones de impuestos, reintegro de impuestos. Imagínense que al sector agrícola el gobierno dispusiera, bien, a todos los pequeños productores se les va a entregar créditos por 50.000 soles y para que lo devuelvan en 50 años, de aquí a 50 años y con una tasa de interés cero. Una medida así, una medida así que es un subsidio a la producción nacional, ¿a quién va a perjudicar? Por ejemplo, si yo otorgo este tipo de subsidios a los agricultores, ¿a quién va a perjudicar? Este subsidio a la producción local va a perjudicar a los importadores de legumbres y hortalizas, de frescos y alimentos, porque yo estoy importando a precios reales, y el precio de venta de mis productos alimenticios al mercado local es en función a costos reales. En cambio, el productor local, ¿qué es lo que hace? Pues al recibir subsidios, pues ¿qué es lo que dice? Ah, no, ni hablar. Esto ya no vale 10, esto va a valer 3.
O sea, el subsidio otorgado a la producción nacional conlleva que el productor reduzca sus costos, reduzca el precio de sus productos que comercializa en el mercado local, y eso va a poner en una situación ventajosa a los productos nacionales agrícolas en competencia con los productos agrícolas alimenticios importados. ¿Entienden? Entonces es una traba también al comercio, es una traba también a las importaciones. Y así, así. Bueno, les he hecho un resumen del capítulo 7 del libro. En cada uno, en todo ese contenido, en todo ese capítulo 7 está explicado todos estos conceptos, ¿no? Ahora, por cuestiones de tiempo, pues lo he hecho de esta manera, pero todo está allí explicado, ¿ok? Bien. A ver, ¿cómo es en el Perú, no? ¿Cómo es en el Perú con con estas barreras no arancelarias o pararancelarias? Bueno, lo digo, ¿no? Lo digo una vez más. En el Perú, pues desde el año 91 tenemos una política comercial liberal de apertura de competencia. Estamos creo entre los 5 top de países que han desgravado completamente su comercio exterior. O sea, han reducido drásticamente sus aranceles y han simplificado, han transparentado sus barreras no arancelarias, que en el Perú son pocas en realidad. Esas medidas son propias de países proteccionistas, ¿no? Entonces, como en el Perú tenemos una política comercial internacional, pues de apertura de competencia, estos mecanismos no se condicen con esta política comercial de nuestro país. Antes, en el pasado, en tiempo del señor Alan García, pues el Perú fue un país que se caracterizó por aplicar una política comercial de protección, ¿no? La producción nacional, lo cual en teoría suena bien, ¿no? En teoría es bueno, ¿no? Toma, te doy subsidios, productor, para que reduzcas costos de plaguicidas, de diversos insumos, con la finalidad de que tu producción la realices a costos bajos. Y el precio de la papa, el camote, el choclo, el tomate, zanahoria, beterraga, tenga precios bajos, de modo tal que estos productos estén a disposición del pueblo, de Juan Pueblo. Y como los productores no tienen competidores porque se han puesto barreras elevadas, los productores pues tienen a su disposición el mercado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en el Perú, no? ¿Qué pasaba con estos empresarios que recibían los subsidios? Pues ganaban cualquier cantidad porque no habían competidores. Y como no habían competidores, ¿qué es lo que hacían? Pues no mejoraban la producción. Total, esos consumidores siempre nos van a comprar a nosotros. Ese era el razonamiento, pues. Ese era el razonamiento. Entonces, no había mejoras en la calidad, no innovaban, no hacían investigación, no hacían desarrollo. ¿Para qué? Si somos los únicos proveedores, si somos parte de los, oligo, de los oligopolios que hay en el Perú, ¿para qué voy a mejorar si somos para ellos nuestra única opción? Así era realmente, ¿no? O sea, la política proteccionista puede ser buena, ¿no? Técnicamente es buena, excelente, ¿no? La idea es que tú fabricante, tengas un entorno sin competencia y ganes el mercado. Pero ¿qué hacían los productores? Bueno, también se justificaba su decisión porque el Perú iba a ser tomado por Sendero Luminoso, ya en Huaycán, ya estaban ahí las columnas de los senderistas. Entonces, eh, ¿qué hacía el gobierno, no? Les daba subsidios, ¿y qué hacían los empresarios? Ganaban gran cantidad de plata y se la llevaban al exterior, ¿no? Porque ya Lima pues era un peligro, ¿no? Entonces, el gran objetivo, el gran ideal de la política comercial liberal prácticamente no se ve, no se observa, no es tangible. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Pues la política de apertura de competencia que podría poner en riesgo a la producción nacional, pero producción nacional que no está preparada. En el Perú se dio el shock en 1990, se aperturó la economía entre el 90 y el 91. De hecho, que muchas industrias, muchas fábricas quebraron porque no estaban acostumbradas a competir.
pero las que quedaron se reestructuraron, se modernizaron, mejoraron sus procesos, aprendieron de las empresas extranjeras que enviaban sus productos al Perú o de las empresas representantes comerciales de empresas extranjeras, aprendieron de ellas y ese proceso de aprendizaje les permitió competir en igualdad de condiciones con los productos extranjeros. Al comienzo difícil, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, ahí están haciendo frente a la competencia. Gamarra sigue en pie, ahí está Gamarra, ¿no? Bueno, muchos se han convertido en importadores, pero la gran mayoría sigue siendo productores, confeccionistas, precisamente de prendas de vestir, cuero, calzado, carteras. O sea, no ha desaparecido porque esos industriales fueron conscientes y se dieron cuenta que, que es otro entorno. Ya no tenemos a papá gobierno que nos va a asistir, que nos va a ayudar y proteger, ya no. Ahora, en este esquema individualista, en este sistema liberal, pues la competencia es lo que manda. Si eres bueno, ahí te quedas. Si no, cambia de rubro, cambia de giro. Si no, vas a desaparecer. Entonces, en nuestro país, todo esto se vivió hasta el 90, 91, pero a partir del 91 empezaron los cambios en nuestro comercio exterior. O sea, fíjense cómo fue, ¿no? Primero se redujeron aranceles, se eliminaron las trabas para arancelarias, se aprobó el decreto legislativo 668, se profesionalizó la aduana, empezaron a darse los procedimientos, las directivas para hacer más rápido, más fluido, más célere el proceso logístico aduanero. Y si bien los aranceles se redujeron, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Con la reducción de aranceles decretada en el año marzo del 91, se redujo la recaudación, se trajo abajo la recaudación tributaria con la reducción de aranceles en un corto plazo. ¿Qué pasó con la recaudación aduanera? Repito, se aprobaron, voy a dejar esa pregunta ya mientras paso lista. Eh, en el, en el 91 ya dije que el decreto supremo 033-91F redujo los aranceles a 3. El más alto era 110, el más bajo creo que no, era el de 40. Y se redujeron los aranceles a 15, 25 y 50. Esto impactó, impactó en la recaudación tributaria, impactó en la recaudación tributaria, impactó negativamente en la recaudación tributaria, así, al comienzo, o es que, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó con la recaudación tributaria? ¿Qué pasa cuando en un país se reducen las tasas, los impuestos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó con la reducción de aranceles y con la eliminación de trabas para arancelarias que en el Perú existían hasta el año 91, hasta el 91? A ver, Miguel Mesa, adelante. Buenas noches. Eh, sí es bien cierto, antes de esa fecha solo se importa, las empresas que podían importar solo eran empresas grandes, con gran capital, ¿no? A partir de esa fecha, las pequeñas y medianas empresas comenzaron a importar y sí, aumentó la recaudación, porque ya cualquier empresa podía recaudar, podía importar, ¿no? Sin tanta restricción eh, de esa fecha para adelante. Claro, efectivamente. Gracias, Miguel. Claro, jóvenes, al comienzo tal vez la recaudación cayó, porque de cobrar 40, 50, 80 se redujo a 15, 25, 50, cayó un poco. Pero en el mediano plazo, cuando las empresas se dieron cuenta de que, oye, ahora importar es más rápido, es más fácil, ya no hay tantos costos, ya no hay tanta demora. Entonces, microempresarios, pequeños empresarios empezaron a importar y por cantidades, por número de importadores, si bien la tarifa arancelaria se redujo, por mayor número de importadores se recaudaba más en la práctica. Así es. Adelante, José Amenábar. Profesor, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, precisamente para complementar lo que usted nos está explicando,
también la reducción, ¿no? de barreras arancelarias, tasas arancelarias, llevó también una mayor competitividad, no solamente con empresas peruanas, sino también acceso a empresas extranjeras. Se abarató ciertos productos, la calidad también para los consumidores mejoró. O sea, hubo una gran variedad y competitividad en el mercado. Claro, así es. Muy Entonces, bien, gracias, entonces, gracias. Jóvenes, en un entorno proteccionista, quien se ve afectado es el consumidor, porque no tienes libertad de elegir entre los proveedores. Tienes a dos, tres proveedores que son un oligopolio y que son los que con su posición dominante dominan el mercado precisamente. Entonces, al final no tenemos otra opción que la de comprar esos productos. En cambio, en un entorno liberal, el consumidor es el soberano del mercado y él decide a quién comprarle. Entonces, gana el Estado porque recauda más. Si bien la tasa es menor, recauda más, porque habrán más importadores. Gana el consumidor porque tiene opciones para elegir. Se empieza a competir, nos guste o no, eso es lo que manda hoy en día. Ya no hay situaciones privilegiadas, el Estado es colectivista. No, 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 ya esos tiempos pasaron, lamentablemente pasaron, ¿no? Y miren, cómo es que las confesiones chinas ingresan en grandes cantidades, pero ahí está Gamarra, ahí está Villa El Salvador, ahí está Trujillo, y cada región tiene su propio clúster, ¿no? De productores, y no quiebra, ahí están, porque han sabido que se han dado cuenta que es la única opción de salir adelante, competir con el producto extranjero. Y si hablamos de inversiones, es más, en el año 91 también, fíjense las buenas estrategias que se tomaron en el 91, ¿ah? Porque primero empezó a bajar los aranceles, de ahí las medidas pararancelarias, de ahí se dio el 668 en materia de comercio exterior, específicamente exportaciones. Pero ¿qué pasó a fines del 91? Se aprobó el decreto legislativo 662, garantías para la inversión extranjera, y luego el decreto legislativo 755, también para incentivar la llegada de capitales extranjeros. O sea, bienes, flujo mayor de mercancías, inversiones, traer inversiones, porque en el Perú no había recursos. Recuerden que el gobierno del APRA dejó sin reservas internacionales. El BCR creo que tenía menos tantas reservas, menos teníamos, ¿no? Entonces, fue un cambio radical. Y si a ello le agregas la creación después de Prompex, luego Promperú, luego Mincetur, ¿no? Un ministerio exclusivo para el comercio exterior y para el turismo, pues vemos que las cosas no se hicieron mal. Por el contrario, creo que se hicieron bien y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Mal que bien, jóvenes, ahí estamos. El que quiere salir adelante tiene que esforzarse. Ya no hay papá gobierno, ya no hay asistencialismo y eso es bueno que nos demos cuenta. Jóvenes, voy a pasar lista antes que se me cierre el sistema. A ver, veo 30 y 30 alumnos. Creo que vamos a simplificar esto, ¿no? ¿Cuál era? Ay, me pongo nervioso ya. A ver, ya, es por acá, creo, ¿no? Ah, hay unos casos prácticos. El Zoom, me olvido del Zoom. Ya, creo que sí la hago, ¿eh? Sí la hago, a ver. Ya, vamos, no me vayas. Bien.
Semana 12. A ver, repito, Albornoz, Presente, profesor. ya, Amenábar, ya está, Azabache, Bernabel, si está Héctor, Bernuy, Lisset, ok, Bernuy, Lisset, Bernuy, Cuáquira, si está, Crespo, Díaz, ok, del Águila, Fernando, Presente. del Pozo, Víctor, Díaz, Guevara, Presente, profesor. a ver, Víctor del Pozo, no está, Lisbeth Díaz, Edgar Díaz, Díaz Guevara. ok, Díaz Guevara, Walter Fernández, Presente, profesor. Buenas noches. ok, Kathleen Guaitaya, Presente, profesor. Buenas noches. Gaby Lefoncio, si está, Stephanie Presente, López, profesor. Buenas sí noches. está, ¿no? Presente, profesor Estefan. Armando, Mauricio, Presente, profesor. Buenas noches. sí, buenas, ¿qué tal? Miguel Mesa está, Cristian Monzón, Presente, profesor. ok, Noemí Oyachica, Presente, profesor. Helen Palomino, Presente, profesor. Cintia Peralta, Presente, profesor. Buenas noches. Cristina Pillaca, Presente, profesor. Jacqueline Pillaca, Presente, profesor. a ver, Jesús Reyes, Marlene Reyes, Presente, profesor. Alexander Rivera, Presente, profesor. ok, Mari Saavedra, Presente, María Salazar, profesor. Jan Santa Cruz, Milagro Sepúlveda, Presente, profesor. Cristian Valenzuela, Presente, profesor. Buenas noches. ok, María Vargas, Presente, profesor. Buenas noches. ya, ¿alguien no ha llamado, por favor? ¿Alguien no ha llamado? A ver. Ya, se cierra. Listo. Ok. Ya está. Redirección. Mando, dice. Se registró exitosamente. Ok. Ya. Bien. Entonces, ya. Yo le voy a indicar a la señorita Sepúlveda qué tienen que hacer con esos casos, cómo se organizan mañana más tardar, ¿sí? Para que tengan tiempo. Y la próxima clase vamos a ver TLCs. O sea, ya sabemos cómo es que se traba el comercio exterior con estas medidas. El próximo miércoles conoceremos cómo es que los países a través de los TLCs desmontan, desbaratan, reducen, exoneran de estas medidas. ¿Ok? Listo. Nada más por hoy, jóvenes. Estamos en la semana 12. Nos falta tres semanas más de clases y de ahí viene el final. Iremos haciendo algunas prácticas, algunos trabajos, pues priorizando la evaluación continua y al final, semana 16, el examen final. Recuerden que en el examen final entra todo el curso, nada más que todo el curso. Jóvenes, les agradezco mucho su presencia ahí. Gracias y cualquier cosita estoy a su disposición. ¿Ok? Gracias, permiso. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, buenas noches.